Algo que caracteriza a todos los miembros del Foro de Sao Paulo es que utilizan exactamente la misma receta con el mismo fin, siendo este fin el quedarse para siempre en el poder. Sin embargo, siempre hay escépticos, personas que afirman que en sus países la cuestión es distinta y que si bien pueden votar por algunos miembros de la izquierda radical, no necesariamente ellos busquen la manera de no abandonar el poder más nunca. Uno de ellos es Gustavo Petro, que hay personas que llaman exagerados a quienes hemos denunciado desde un inicio que esas son sus intenciones. Realmente, Gustavo Petro es de este mismo grupo de autoritarios y totalitarios, o él es distinto como aseguran otros. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. El tema de Gustavo Petro es interesante porque es un individuo que, como todo el mundo sabe, fue guerrillero. Él, muy lejos de arrepentirse, como aseguraron algunos en su debido momento, se la pasa reivindicando lo que fue su labor o su trayectoria en el M-19. Ya en varias oportunidades, en eventos públicos, ha alzado la bandera de ese grupo terrorista. Y lo ha justificado siempre con aquello de que, bueno, como no le daban espacio en la política, él se vio obligado a tomar ese tipo de acciones, porque claro, hay momentos en la vida en donde en una democracia, porque digan lo que digan, el caso de Colombia nunca fue una tiranía, ¿no? En donde, bueno, la única manera de llamar la atención es secuestrando, asesinando, violando y haciendo atentados, ¿no? Esa es la mentalidad de, por supuesto, el guerrillero. Pero hay quienes, a pesar de todo esto, votaron en su favor. Por algo, hoy por hoy, Gustavo Petro continúa, ¿no?, en la Casa de Nariño, allí en la residencia presidencial, justamente llevando las riendas de un país tan importante como lo es Colombia. Siempre surgen esas dudas respecto a estos individuos porque suena conspiranoico, ¿no? Y sobre todo cuando son personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela los que hacemos las advertencias. Nos dicen que ya estamos traumados, que no todos se comportan de la misma manera y que además, bueno, hay que estudiar caso por caso, porque el hecho de que Chávez se haya desviado del camino no significa que Petro lo vaya a hacer. El hecho de que Ortega se haya desviado del camino no significa que Petro lo vaya a hacer. Y bueno, lo mismo con los Castro y con los otros individuos, Evo Morales, Luis Arce en Bolivia, que bueno, ahí tienen su peleita, pero también es una tiranía de la cual no se habla tanto, pero tiranía al fin. Lo llamativo es que Petro ya en varias oportunidades ha demostrado que sí tuvo la intención de, por mecanismos institucionales, permanecer en el poder. Uno de ellos, el famoso cambio de la Constitución, cosa de la cual también se habló. Creo que es importante recordarlo y los colombianos lo recordarán mejor que cualquier otro porque estamos hablando de que hasta a finales del año pasado Petro seguía insistiendo en esa narrativa, como que, bueno, no lo negaba por completo, tampoco lo afirmaba, porque parece que no es tan popular dentro de la opinión pública. Entonces, como que lanzaba ciertos indicios o ciertas señales que de una u otra manera apuntaban a que justamente él estaba tratando de cambiar la Constitución para de esa manera poder reelegirse. Lo cierto del caso es que hay otras maneras de perpetrarse en el poder. Por ejemplo, en México, López Obrador no pudo cambiar la Constitución. Afortunadamente, sin embargo, en estas últimas elecciones que sucedió, ganó alguien de su partido porque su popularidad estaba bien alta, cosa que Petro no tiene. Afortunadamente también, por lo menos en estos momentos, Petro tiene una popularidad bastante baja, ¿no? Pero ahora sí ganó mayoría absoluta en ambas cámaras del Poder Legislativo. Y lo que estamos viendo es que muy probablemente pronto, porque Claudia Sheinbaum recién está comenzando a gobernar, ¿no? Pero muy probablemente se inicien esos cambios estructurales que permitan esta reelección incluso de manera indefinida. No me extrañaría
que terminado el sexenio de Claudia Sheinbaum regrese López Obrador al poder o se mantenga, bueno, ya esta dinastía, pero, y con dinastía me refiero a Morena, ¿no? Pero manteniendo siempre el sistema con todo y que pueda cambiar una cara en su debido momento. En el caso de Petro está bien complicado, porque más allá de que él es alguien impopular, también es cierto que dentro de su propio pacto, ¿no? Dentro de su propia coalición, no existe ninguna otra figura en estos momentos que pueda estar sonando para presidenciales. Si uno revisa los nombres que suenan, todos son de oposición. Todos son personas que hoy por hoy rechazan el gobierno de Gustavo Petro y por lo tanto el único que quizás, solo quizás, podría tener chance sería el propio Petro. Por eso es que él trató de hacer lo propio con el tema de la Constitución y no lo logró. Pero ¿con qué noticia nos levantamos recientemente, esta semana? Bueno, con que quizás hay otra estrategia. Acá hubo un comunicado de prensa que emitió el Consejo Nacional Electoral de Colombia el pasado 27 de enero. El 27 fue el lunes, a inicios de semana. Y el comunicado básicamente establece que no tienen los recursos necesarios para realizar las elecciones presidenciales del año que viene. Y acá surgen muchas preguntas. ¿Cómo van a hacer? Pero bueno, antes de que analicemos eso, vamos a leer lo que dice el escrito para que vean que yo no me estoy inventando nada. Y esto es algo que evidentemente tiene que generar muchísima, pero muchísima preocupación, bueno, en las personas de este país. Comunicado de prensa, Bogotá, 27 de enero del 2025. En riesgo, el titular es: en riesgo elecciones 2025 y 2026 por recorte presupuestal al CNE. El Consejo Nacional Electoral ha conocido que mediante decreto 0069 del 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se recortó en un 56.75% el presupuesto asignado para la entidad en el año 2025, lo que representa la totalidad del componente electoral. Están diciendo básicamente que el presupuesto, bueno, fue cortado en esa cantidad, un 56.75%, y básicamente eso es lo que se utiliza para justamente lo que son las agendas electorales. El presupuesto restante sirve para qué? Bueno, para los gastos del edificio, para los gastos del personal, para esos gastos fijos, por así decirlo. Pero que el recorte, de manera, digamos, siendo una coincidencia muy grande, el recorte que se hace es justamente necesario, el requerido, para el tema de los asuntos electorales. Frente a la decisión del aplazamiento presupuestal proferida por la rama ejecutiva, esta corporación se permite advertir lo siguiente en grado de suma preocupación. Primer punto, no se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral. Básicamente están diciendo, no hay argumentos para estos recortes y estamos viendo que esto no fue lo que se hizo en otras instituciones. Punto 2. El aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas y en esa medida se ven imposibilitadas las actividades misionales, particularmente aquellas relacionadas con las elecciones atípicas del 2025, la realización de las elecciones de consejos municipales de juventud y las actividades preparatorias para las elecciones del Congreso de la República y presidenciales a celebrarse en el año 2026. En lo relativo a testigos electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones. Es decir, hasta lanzan otro puntico, incluso si las hacemos, no tenemos los recursos para garantizar transparencia. ¿Por qué? Porque no se cumplen con justamente las auditorías necesarias, con los recursos para llevar a cabo auditorías, el mantenimiento de los aparatos eléctricos, los testigos, etcétera, etcétera. Punto 3. Se solicitará al gobierno replantear el aplazamiento sin perjuicio de que se estudien las medidas jurídicas procedentes para controvertir lo decidido en el decreto 0069 de 2025. Asimismo, se solicitará a los órganos de control la intervención inmediata en esta situación que se advierte irregular. El Consejo Nacional Electoral advierte que la restricción de recursos a la autoridad electoral afecta la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Esta decisión presupuestal afecta gravemente la democracia de nuestro país, firma Presidencia del Consejo Nacional Electoral. A diferencia de Venezuela, la autoridad electoral todavía, bueno, Colombia tiene cierta autonomía y por eso es que vemos este tipo de reclamos que hace abiertamente, públicamente, comunicacionalmente,
para ver si se logra, por lo menos a través de la opinión pública, ejercer la presión necesaria y de esta manera garantizar, bueno, la transparencia, la justicia y la libertad de las elecciones, como mencionan allí en el comunicado, para este 2025 y 2026, sobre todo además las del 2026, que son las elecciones fijas y de suma importancia. No le estoy restando importancia a las del 2025, que son elecciones especiales, pero bueno, las del 2026 efectivamente tienen un grado mucho mayor de urgencia, ¿no? Pero yo pregunto, ¿qué se puede esperar de un individuo que nuevamente ha buscado cualquier mecanismo para hacerse con el poder y para quedarse en él? En primer lugar, cuando mencioné lo de su pasado guerrillero, no fue por accidente, fue un individuo que a través de las armas trató de hacerse con el poder y como no pudo, se metió entonces en política. Estando ya en el poder, trató de cambiar la constitución para justamente permitirse la reelección. Avaló el fraude, el asqueroso fraude y balurdo y absurdo que se hizo el 28 de julio del año 2024 en Venezuela. Él envió a un representante a la juramentación de Nicolás Maduro. Señores, unan los puntos. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Unan los puntos. Yo no creo que sea accidental que no hayan recursos suficientes para el poder electoral, si no pueden garantizar precisamente sin esos recursos las elecciones libres, justas y transparentes que en teoría tienen que defender, ¿no? Yo no creo que eso sea coincidencia. Y ojo, mañana capaz y por presión termina cediendo. Pero Petro es inteligente, con todo y que quizás en algunos momentos esté pasado de copas, ¿no? Petro está tanteando la situación. Ese showcito que hizo con Trump, eso no fue coincidencia, teniendo la crisis del Catatumbo. Y aprovecha y mete esto por debajo de la mesa. Esto pasó el lunes y no se habló prácticamente en ninguna parte de ello. Prácticamente no se ha hablado de esto. Y por eso yo dije, bueno, lo tengo que cubrir en mi espacio, ¿no? A alguien le llegará, pero es precisamente estrategias bien pensadas. Estos individuos, cuando llegan al poder, no lo quieren abandonar y van a hacer todo lo que esté en sus manos, constitucional o inconstitucional, por algo este tipo fue guerrillero, para justamente garantizarse su permanencia en el poder. Estos individuos no creen en la democracia, ven a la democracia como un vehículo para llegar al poder y luego la ven como un obstáculo para permanecer en él. Ahí tienen a Venezuela, 3 millones, creo que son 3 millones, ¿no? De desplazados que tiene Colombia. No es coincidencia. Y no es coincidencia todos los puntos que ya les mencioné de por qué Petro no tiene incentivos reales para justamente comportarse de otra manera. Este era el comportamiento predecible que uno hubiese esperado precisamente de un individuo como lo es Gustavo Petro. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30 en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, incluso si usted es borrego de Petro, no lo voy a censurar, se lo prometo, pero lo más importante de todo es que comparta este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no se anda creyendo esos cuenticos de que Gustavo Petro es distinto. Colombia no es Venezuela, Venezuela no es Cuba, Cuba no es la Unión Soviética. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.